En nombre del capítulo de infección quirúrgica y falla intestinal, el día de hoy tenemos un panel sobre el manejo de las infecciones peripotéticas después de procedimientos endovasculares. Estos procedimientos han ocupado y venido ocupando un lugar primordial en el desarrollo de la cirugía. Cada vez vemos y contamos con mayores avances y mejores desenlaces en todo lo que tiene que ver con esto. Y obviamente, pues, eh, también, asimismo, tenemos que sortear alguna serie de dificultades que se presentan con ellos. Doy entonces la bienvenida, sí, a nuestro panelista, sí, el doctor Juan Carlos Gómez Rodríguez, y muchas gracias con mi reconocimiento a el doctor Herrera por su liderazgo y por su persistencia en tenernos a todos madrugando en este tipo de paneles tan importantes. Muchas gracias y adelante, Jorge. Gracias. Eh, Quisiera que se presentaran los panelistas para que los podamos conocer. Los conoce Julianita. El doctor Lucas. Bueno, buenos días. Mi nombre es Lucas Marcelo Ríos Giraldo. Yo soy cirujano general de la Universidad Militar Nueva Granada y soy cirujano vascular y angiólogo también de la Universidad Militar. En el momento soy cirujano vascular en la ciudad de Manizales, en el Hospital Universitario de Caldas y en la Clínica San Marcelo. Profesor Mejía, creo que usted no necesita presentación, pero para nosotros sí. Un gusto, un gusto estar acá presente. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fernando Mejía. Soy cirujano vascular. Soy cirujano vascular del Hospital Militar y trabajo esencialmente en la Clínica Colombia como cirujano vascular allá. Muchas gracias. Buenos profesores, bienvenidos. Damos 3 minutos más porque están entrando los participantes. Iniciamos. Y el doctor Tobar. Buenos días, Felipe. Por favor, si te puedes presentar. Felipe, ¿me oyes? Está en el proceso de conectar el audio. Sí. Felipe. En el audio desactivado el sonido, el micrófono. Felipe. Jorge Felipe es nuestro cirujano vascular y angiólogo y trabaja aquí con nosotros en la universidad. Igualmente trabaja en los centros de tercer nivel. Entonces nos va a acompañar hoy. Lleva con nosotros acompañándonos un tiempo. Entonces, Felipe, no sé si está como asustado, como que no está despierto todavía. Creo que no le está funcionando el sonido, profe. Ok. Julianita quiere decir algunas palabras en 2 minutos para comenzar. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a los panelistas por estar el día de hoy y atender nuestra invitación para esta actividad académica. Como ya se presentaron, de nuevo agradecerlos en este espacio que ha sido muy fructífero para todos los cirujanos del país. Bueno, creo que ya son las 6:03. Mientras hacemos la introducción, ya hay 35 personas. Podemos iniciar, profesor Gómez. Doctor, muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación y pues para mí es un honor poder participar en este espacio. He sido miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía
por mucho tiempo y ahora estoy dedicado a la cirugía vascular. Para mí también es un honor compartir este espacio con los panelistas que tienen una experiencia enorme. El día de hoy, para todos ustedes, voy a compartirles el conocimiento, pero sin duda mis panelistas van a compartir la experiencia que me supera enormemente. Espero poder transmitirles el mensaje de la forma en que ustedes queden con esta información, sepan qué hacer con esos pacientes con claridad. He preparado la información de una forma concisa. Van a ver ustedes en sus dispositivos dos cosas. Por un lado, van a ver unas preguntas que vamos a lanzar antes de hablar de un tema. Son unas preguntas muy sencillas para hacer de esta una experiencia interactiva, por un lado, y como siempre lo hago yo, al final van a poder descargar con un código QR todos los documentos que utilicé para la preparación de esta charla. Entonces, el único pantallazo que necesitan es al final para ello. Si me permiten, voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación. Listo, profesor. Y por supuesto, los doctores Mejía, Tovar y Ríos, siéntanse en la libertad de en cualquier momento añadir a la presentación de su propio conocimiento. Y creo que después de los primeros 30 minutos tenemos 30 minutos más para la discusión. Sí, señor. Entonces, bueno, trataré de terminar esto de tal forma que tengamos una discusión bien nutrida y bien interesante. Mi nombre es Juan Carlos Gómez, yo soy cirujano vascular del Hospital Militar Central. En ese momento me desempeño como cirujano vascular en el Hospital Universitario Nacional y en la Fundación Clínica Shayo. Vamos a discutir 4 puntos grandes que son las generalidades de lo que son las infecciones periprotésicas en los procedimientos endovasculares. Nuestro énfasis va a ser hacia eso. Vamos a hablar del diagnóstico, es bien importante porque llegar ahí es toda una historia. Vamos a hablar del manejo y vamos a llevarnos unas conclusiones para la casa. Vamos a hablar de las generalidades, esta epidemiología. La incidencia general de infecciones en el sitio operatorio es variable. Tenemos en ciertos procedimientos hasta 44% de porcentaje de infección en algunas series reportadas, pero en esencia la incidencia general está entre el 5 y el 10% de todos los procedimientos vasculares. Pero en los injertos, cuando se utilizan injertos en los procedimientos vasculares, hasta el 15%. En los miembros inferiores, hasta un 11%, sobre todo los que tienen un acceso inguinal. Las infecciones aórticas, es decir, cuando se pone un injerto aórtico, están entre el 0.6 y el 5%. Afortunadamente, los procedimientos endovasculares tienen menos incidencia de infección y se ha reportado del 0.1 al 1.2%. Eso significa que nos vamos a encontrar con infección periprotésica de injertos vasculares, endovasculares, endoprótesis aórticas, en un porcentaje muy pequeño de las personas, pero si hablamos de 1 de cada 100, siempre vamos a tener un paciente que va a llegar con ese síndrome extraño y con ese gas alrededor del injerto que nos va a preocupar. Ahora vamos a probarlo. Sonia, ¿me ayudas por favor a lanzar la primera pregunta para hablar un poco de la microbiología? Entonces, en sus dispositivos pueden votar y la pregunta es esta. Los gérmenes más comunes en las infecciones periprotésicas endovasculares son cocos grampositivos aerobios de la piel. ¿Verdadero o falso? Si son tan amables de responder en sus dispositivos. Entonces, hablar de la microbiología de este tipo de infecciones significa hablar de las infecciones de sitio operatorio. Son exactamente los mismos factores, más algunos adicionales específicos de los procedimientos endovasculares, y vamos a ver que hay ciertas características de los procedimientos endovasculares que no afectan realmente esto. No sé si hayan respuestas ya en los dispositivos, Sony. Sí, doctor, ya los tenemos. Ok, si tú quieres podemos finalizar la pregunta y mostrarla para ver qué opina nuestro público. Entonces, el 80% tiene razón. Efectivamente, son los cocos grampositivos aerobios de la piel. Los bacilos gramnegativos se encuentran apenas en la cuarta parte de todas las infecciones perivasculares, periprotésicas, vasculares, endovasculares. No es una incidencia enorme.
A ver, los más comunes, por supuesto, son estafilos y estreptococos. En las infecciones tempranas, esas infecciones que son de 6 meses, 4 o 6 meses, después del año ya se ven esos gérmenes que son más insidiosos porque son menos virulentos, pero son más insidiosos como el estafilococo epidermidis. El 40% de los cultivos puede ser negativos. Por eso vamos a hablar de ciertas cosas que hay que hacer a la hora de tomar cultivos y de pensar en un concepto que es un concepto relativamente reciente, que es el de biofilm. Los biofilm hacen que las bacterias queden atrapadas, siendo todavía virulentas, porque hay unas bacterias que están libres, hay otras que son sésiles. Esas bacterias libres pueden iniciar ciclos completos de infección, pero se protegen enormemente contra los agentes mecánicos para limpiarlas y retirarlas, se protegen contra los agentes del sistema inmune y se protegen contra la forma de entregar los antibióticos. Entonces, es muy complejo en todas las prótesis. Estamos hablando de prótesis de todo el material, los aloinjertos que se utilizan en cualquier parte del cuerpo, en cualquier tipo de cirugía, en cualquier especialidad. El biofilm es un problema y es un concepto que hay que tener muy claro. Y cuando uno tiene una presencia de gram negativos en un cultivo y todavía no tiene un diagnóstico, uno debería pensar en un tipo de erosión o fístula ortoentérica, porque pues estos gérmenes están más involucrados cuando hay un trayecto de los que están usualmente colonizados, sobre todo el gastrointestinal. ¿Cómo se produce esto? Miren, en esta foto hay una que tiene el tapabocas debajo de la nariz, ninguno tiene protección ocular, así que es muy fácil transgredir la técnica, es muy fácil tener una contaminación. A veces la guía se cayó y decimos, bueno, vamos a abrir otra guía. Esas rupturas de la técnica aséptica están relacionadas con el proceso del desarrollo de una infección. La manipulación de la endoprótesis es importante y curiosamente vamos a ver más adelante que no se ha demostrado que el Iovan o los apósitos transparentes que se colocan sobre la piel tengan un mejor impacto en disminuir las infecciones del sitio operatorio, a pesar que el mecanismo es el contacto con la piel precisamente. No ha funcionado tampoco el hecho de hacer una limpieza de la piel y está todavía en duda si utilizamos o no utilizamos esa erradicación de gérmenes en la colonización nasal de gérmenes gram positivos. Las bacterias quedan en las glándulas sudoríparas, sobre todo, por ejemplo, en la ingle hay una alta concentración y en los trombos murales también se puede encontrar. Tenemos el concepto de ese aneurisma micótico, donde sabemos que hay gérmenes que se quedan dentro del aneurisma, esos aneurismas infecciosos como tal. Los tractos contaminados, entrada bronquial, los procedimientos conjuntos, respiratorios o gastrointestinales que pueden contaminar la cirugía. Y en 1 o 2% hay fístulas aortoentéricas, 25% en endovascular. La extensión de otros focos, es decir, si el paciente tiene diverticulitis o apendicitis, para que se extiendan hacia el aneurisma solamente son anecdóticos y las bacteremias o diseminaciones hematógenas son raras, realmente no son los mecanismos. Si se fijan, la mayor parte de los mecanismos están, por un lado, en lo que se hace durante el procedimiento quirúrgico y segundo, en los factores propios de la infección del huésped que lo van a poner en riesgo. Estos son los factores de riesgo. Tenemos riesgos preoperatorios, intraoperatorios, posoperatorios y relacionados con el paciente. En los preoperatorios, que son bien importantes y sobre los que podemos nosotros manipular o tener presente para saber si ese paciente va a terminar desarrollando una infección periprotésica, están una hospitalización prolongada preoperatoria, ese paciente que lleva, por supuesto, un montón de tiempo en UCI o en las alas de hospitalización, infecciones en sitios remotos o adyacentes en el momento de hacer el procedimiento, que sea un procedimiento, una emergencia o una urgencia, un aneurisma roto, por ejemplo, la reintervención de otro tipo de cirugía, la infección en miembros inferiores, esas necrosis distales, por ejemplo, por enfermedad arterial periférica, o las incisiones inguinales, como hemos mencionado. En los intraoperatorios, la falla en la técnica séptica, esa transgresión de la técnica séptica siempre nos cuesta, y en este caso en particular, a pesar que no es tan frecuente como en otros procedimientos, nos cuesta un montón y le cuesta al paciente. La morbilidad que hay alrededor del tratamiento es enorme, hasta el 40-45% de mortalidad en algunos casos. Entonces, es bien relevante. Las endoprótesis torácicas son más mórbidas que las que son infrarrenales nada más, pero las que comprometen el segmento visceral en las prótesis ramificadas o fenestradas tienen una mortalidad muy grande.
Entonces, esa falla en la técnica séptica es imperdonable. Tendríamos que tener todos los cuidados posibles y hacer una técnica impecable. Y ese es el papel de uno como cirujano en todos los procedimientos quirúrgicos, esa forma como se respeta la técnica. El tiempo operatorio prolongado, que muchas series lo definen como 250 minutos, está relacionado con infección en sitio operatorio y los procedimientos gastrointestinales concomitantes en el perioperatorio. Posoperatorios, las complicaciones de la herida locales, las de dehiscencias, los linfoceles, bueno, este tipo de complicaciones, la trombosis del injerto, en los que están relacionados con el paciente, los mismos de siempre, la diabetes, el cáncer, los trastornos linfoproliferativos, inmunes, el uso de corticoides, quimioterapia, la desnutrición, la insuficiencia renal crónica o la insuficiencia hepática son los de siempre, los que terminan afectando al paciente. En cuanto al diagnóstico, esto es bien importante. La presentación clínica es relevante, por supuesto, pero no es lo más importante. Hay que sospecharlo junto con las demás cosas porque los pacientes no tienen síntomas específicos. Hay infecciones tempranas y tardías, como les mencionaba hace rato, y son diferentes. Muchas veces las infecciones tempranas tienen gérmenes más virulentos y se presenta con hemorragia por una fístula ortoentérica, por ejemplo, por los bacilos gram negativos, pero las tardías son insidiosas. Esos pacientes alcanzan a tener ese tipo de malestar general, con adinomia, con pérdida de peso hasta en el 30% de los casos. Ese malestar general es bien relevante porque los pacientes que tuvieron una cirugía aórtica llegan a consultar es por malestar a los servicios de urgencias y muchas veces se dejan pasar y no se sospecha, no se les piden imágenes, no se hace, este caso se tratan como si fuese una sintomatología de otra entidad diferente. Por eso el médico general y el cirujano general deberían estar alertas a síntomas de este tipo en pacientes que tuvieron una reparación endovascular o una reparación que utilizó material protésico. El dolor puede ser mal localizado, ese dolor como sordo, difuso o dolor lumbar, lumbosacro. El sangrado gastrointestinal no tiene que ser una hemorragia exsanguinante, puede ser un sangrado leve en muchos casos de las fístulas aortoentéricas. El hecho de que se presente embolismo séptico, siempre pues nos vamos directo al ecocardiograma a buscar esas vegetaciones de endocarditis, pero muchas veces está en el material periprotésico, en este tipo de infecciones. Los pacientes se presentan con síntomas de respuesta inflamatoria sistémica en ese mismo porcentaje. Es apenas el 30% de pacientes los que tienen fiebre clara con todo el espectro de la sepsis. Ahora, ¿me lanzas la pregunta de imágenes, Sonia, si eres tan amable? La imagen de elección inicial para el diagnóstico de infección periprotésica sería tomografía computada. La tomografía, no es el TAC, sino la TAC. Ultrasonido Doppler, tomografía por emisión de positrones, fotografía de emisión de fotón simple, centellografía con leucocitos marcados o radiografía de abdomen simple. Esas son nuestras opciones. ¿Cuál es la elección inicial? ¿Cómo vamos a estudiar a estos pacientes? Es bien importante. Nosotros no tenemos probablemente la disponibilidad de la misma gama de recursos diagnósticos en todas las instituciones, pero si hay una cosa que es ubicua es la tomografía, por supuesto el ultrasonido. Cada vez vemos más máquinas de ultrasonido en las UCIs, en los pabellones de urgencias, para hacer pues todo el protocolo de urgencias, FAST, Blue, eFAST, Rush. Cada vez hay más máquinas de ultrasonido, entonces podemos hacer muchos tipos de diagnósticos. Sin embargo, en la infección periprotésica hay una imagen que es la que se hace inicialmente. ¿Podemos ver las respuestas, Sonia? Bueno, efectivamente, el 67% tiene razón. El uso del ultrasonido, de hecho, en las guías, como vamos a ver más adelante, no se recomienda como imagen inicial el uso del ultrasonido. Es una imagen maravillosa, el Doppler, pero para este caso vamos a utilizar la tomografía. El PET no sería inicial, no es muy fácil de conseguir. Es una imagen que nos va a ayudar muchísimo en el diagnóstico, pero no. Y pues no vamos a utilizar una radiografía de abdomen simple para esto, no nos da tanta información y la mayor parte de los resultados son pues inconcluyentes. Vamos a continuar. Entonces, esto es MAGIC. MAGIC es un esfuerzo británico y hay una personita que es por ahí de Grecia, pero es un esfuerzo británico por sacar unas guías para la definición de lo que es la infección
el diagnóstico de la infección de los injertos aórticos como tal. Estas son las personas encargadas, son las guías del 2016, estas son de ESBS, del European Journal of Vascular Surgery, y vamos a ver de qué se trata. Pero primero preguntemos esto, para tener claro. Lancemos la pregunta del líquido, por favor. Entonces tenemos un rango de tiempo en el que es normal en el posoperatorio ver líquido periprotésico en una tomografía. Es relevante hasta después de 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, o inmediatamente el líquido es relevante. Recuerden que tenemos procedimientos abiertos y endovasculares, y en ambos procedimientos podemos tener líquido después del procedimiento, inmediatamente después, incluyendo los procedimientos endovasculares. Muchos de los aneurismas que vamos a tratar son aneurismas rotos, y esos aneurismas tienen la colección periaórtica incluso pues, antes de hacer el procedimiento. Entonces, está definido con toda claridad, por ejemplo, que el gas es normal verlo hasta 7 semanas después de un procedimiento quirúrgico. Esa es mi alarma. Entonces, ¿podemos ver la respuesta, Sonia, si eres tan amable? Bueno, miren que este concepto no está tan claro y las respuestas están difusas en todas las cosas. Les cuento, son 3 meses en las guías porque hasta 3 meses podemos ver líquido. Después de 3 meses, ese líquido en una tomografía, en una reparación endovascular, es relevante. Ahora, ciérrala, por favor, si eres tan amable. Tenemos criterios mayores y menores. Con un criterio mayor y 2 menores podemos hacer diagnóstico con las guías MAGIC. Los criterios mayores son quirúrgicos, radiológicos o de laboratorios y son bien específicos. En los quirúrgicos debemos tener pus confirmada por microscopía. Hay cosas que parecen pus, como por ejemplo la descarga que se ve en los apósitos hidrocoloides, y no es pus, pero debemos confirmar las células por microscopía. Entonces debe hacer una confirmación el equipo de diagnóstico. Esto debe estar alrededor del injerto del saco neurismático y debe ser obtenido en cirugía o con una punción guiada por imágenes. El desarrollo de fístula aortoentérica u aortobronquial y el injerto desplegado en un sitio contaminado cuando sabemos que el aneurisma era infeccioso o hay un pseudoneurisma infectado y lo sabemos y desplegamos ahí el injerto. Eso es de los mayores. Radiológicos, tenemos el fluido adyacente al injerto más de 3 meses, el gas adyacente al injerto, como les dije ahora, más de 7 semanas, y el incremento en gas en una serie de tomografías, ver cómo incrementa la cantidad de gas. Por supuesto, la producción de gas de las bacterias es uno de los criterios mayores. En el laboratorio, debemos tener organismos recuperados en el injerto extirpado. El problema de esto es el biofilm, y ya les voy a decir más adelante cuál es el problema, pero vamos a hacer una pregunta antes para saber si conocen este término. Los organismos que se recuperan en un espécimen intraoperatorio del campo quirúrgico y los organismos que se recuperan en una punción guiada de colección adyacente al injerto. Igual que si se recuperan este líquido, debe comprobarse que por microscopía tenga las células de pus y por otro lado tenga los organismos. Los criterios menores. Clínico-quirúrgicos, signos de infección localizados y la fiebre mayor de 38 grados, cuando la causa más probable es el injerto, cuando se descartó, por supuesto, todas las demás causas de fiebre. En los radiológicos están esos signos secundarios de infección, la inflamación de tejidos adyacentes, la presencia de pseudoneurisma, el fluido o gas sospechoso, no necesariamente el que tiene ya los criterios por meses, pero son sospechosos, ese es menor. Engrosamiento de un asa que está adyacente, esa pared del asa que está adyacente al injerto está engrosada, puede ser. Cuando se presenta en esa columna vertebral adyacente discitis o osteomelitis, la actividad metabólica sospechosa en el PET y la inflamación en la captación de leucocitos marcados en la centellografía. En el laboratorio, los hemocultivos positivos sin que hayan más focos aparentes, esto no es tan frecuente encontrar hemocultivos positivos en la infección periprotésica, y los marcadores inflamatorios, la PCR, la velocidad de sedimentación o la leucocitosis, sin que haya otro foco aparente que permanezca en el tiempo, porque recuerden que estas son infecciones insidiosas. Tardan mucho tiempo en diagnosticarse y en tratarse la mayor parte de los casos, excepto cuando hay una fístula aortoentérica que es muy rápido el desenlace.
En las imágenes nosotros vemos en la tomografía computada una sensibilidad del 67 al 92%. Vemos esos hallazgos, fluido adyacente al injerto, como ven en la imagen, gas adyacente al injerto, la inflamación en los tejidos circundantes o el desarrollo de pseudoneurisma en la tomografía. En la cintilografía con leucocitos marcados tenemos una alta sensibilidad, un poquito menos de especificidad, porque ustedes recuerden, todos estos estudios buscan como inflamación, igual que el PET, y nos muestra, si lo combinamos con las imágenes de tomografía, vamos a tener una muy buena idea de si tenemos o no tenemos la infección del injerto. Ustedes ven acá cómo se ve ese líquido alrededor de ese graft y lo vemos marcado en la centellografía. Esta es la tomografía por emisión de positrones. Ustedes saben, es un incremento en la actividad metabólica a través de la 18-fluorodesoxiglucosa. Y si lo combinamos con tomografía, vamos a encontrar que anatómicamente nos da una muy buena localización de ese proceso inflamatorio localizado, que es el objetivo de la tomografía por emisión de positrones. Y fíjense en esa sensibilidad tan alta y esa especificidad tan alta que es, pues, muy bueno. Entonces yo creo que mientras tengamos el recurso y tengamos sospechas en el diagnóstico, no hayamos logrado confirmar con otros criterios mayores, debemos tratar de llevar al paciente a PET. Y si nosotros solicitamos esa tomografía por emisión de positrones, más allá de solamente los procesos oncológicos, vamos a generar la demanda en nuestro sistema para que haya más tomografía por emisión de positrones. Entonces miremos qué dicen las guías. Las recomendaciones son, después de lo que hemos hablado, las recomendaciones son obvio, ¿cierto? ¿Cómo hacer el diagnóstico? Utilizando los criterios MAGIC. Esa es la primera recomendación. La recomendación 2, si sospechamos, debe hacerse todo esfuerzo posible para obtener una prueba microbiológica de infección. ¿Cierto? Obvio. La recomendación 3 es que para buscarlo debemos utilizar tejidos profundos en vez de superficiales. Eso también es obvio. Las guías a veces nos dicen cosas que nosotros consideramos obvias, a veces las demás recomendaciones son tan obvias, pero esta es bien importante, y sobre todo en una infección periprotésica endovascular. La investigación que se produce de las espumas de los BAC y las terapias de presión subatmosféricas no debe usarse. Miren que es categoría 3C. Entonces, vamos a hacer esta pregunta de muestras, que era la que les mencionaba con respecto al biofilm. Por favor, láncese la pregunta de muestras. La sonicación de las muestras es recomendada en las infecciones periprotésicas. ¿Verdadero o falso? O no tengo idea qué es sonicación. Pueden responder con toda honestidad. Entonces, como les decía, el biofilm es un mecanismo de defensa como comunitario que tienen las bacterias para resistir en los lechos quirúrgicos, en los lechos de la herida, en los materiales protésicos, y es muy complicado a veces lograr tener cultivos positivos, incluso sacando ese injerto completo. Entonces tenemos verdadero o falso, y la mayoría no saben qué es sonicación. La sonicación, que bueno, gracias por la honestidad. Efectivamente es verdadero, es una recomendación de las guías. Las guías actuales son del 2020, ISBS, para el manejo de infección periprotésica vascular, y recomiendan que se utilicen todos los métodos posibles para extraer los microorganismos del biofilm, y para eso se utiliza ultrasonido. Es un ultrasonido de alta potencia y de no tan alta frecuencia, que lo que hace es separar las bacterias y sacarlas del biofilm para que puedan crecer en los cultivos. Es una forma de preparar las muestras extraídas del paciente para que puedan mejorar el rendimiento de lo que es real. Es decir, si tienen bacterias que crezcan en el cultivo. Como les decía, el biofilm tiene dos tipos de bacterias: unas bacterias que están incluidas en el medio y unas bacterias que están libres como tal. Esas que son, unas que son sésiles, las que están libres tienen la capacidad de ser liberadas para producir esto. Gracias por la pregunta. Vamos a continuar. Y efectivamente, sonicación o sonificación con S, no de Z de zona, sino sonificación con S, nos puede ayudar a separarlas, y es un procedimiento que se hace cada vez en más laboratorios. Ahora, la recomendación 5 dice, efectivamente, debe hacerse esa sonificación de los materiales intraoperatorios para mejorar esa tasa de detección. La recomendación 6 dice, no se debe utilizar el
ultrasonido como método diagnóstico, lo que se debe usar como primera línea diagnóstica es la tomografía, la angiotomografía en el sitio, sea tórax, abdomen, donde esté la endoprótesis. La recomendación 8 es que si no está, pues si está contraindicada la tomografía por intolerancia al medio de contraste, por algún problema renal, pues se puede hacer la resonancia en T2 con un incremento de la señal para los tejidos circundantes que nos pueda ayudar con eso. Debemos utilizar la tomografía por emisión de positrones y debemos también utilizar el SPECT en los casos en que estén disponibles, porque pues es una herramienta adicional. Con respecto al manejo, vamos a hablar del manejo como tal. Hay una pregunta que es manejo, por favor, cuéntenme si ustedes creen que el manejo médico conservador ha demostrado ser efectivo en el manejo de los pacientes con infección periprotésica. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso de toda falsedad? Nosotros sí tenemos muchos reportes en la literatura de casos en que el manejo médico ha sido efectivo y se ha logrado mantener la prótesis en pacientes específicos. Miren que tenemos una diferencia en esto bien grande. El manejo conservador no debe ser la primera opción para los pacientes porque sigue siendo el gold standard. En este momento sigue siendo la capacidad de retirar o de curar. La definición tanto en las guías MAGIC como en las guías ISBS del 2020 de manejo de infección periprotésica siguen diciendo que la cura es la libertad del tejido de bacterias, de libertad de microorganismos o libertad bacteriológica en pacientes que ya no necesitan tratamiento por largo tiempo o vitalicio. Entonces, curar la enfermedad significa no bacterias y significa no necesitar el antibiótico de por vida. ¿Cómo funciona el manejo médico? El manejo médico funciona para los pacientes que se les deja el material periprotésico, el material protésico y necesitan tener antibióticos supresivos de por vida. Esa es la terapia. Entonces, la mayor parte de los casos en que el material permanece son casos en los que los pacientes van a estar con antibióticos de por vida. La cura, en este caso, para los pacientes que lo toleran, es eso. Vamos a hablar, para irnos al manejo de la prevención. El material no es relevante, es más importante la bacteria. Si tenemos cocos seropositivos, si tenemos pseudomonas, los pacientes con PTFE o con venas reparadas van a tener más riesgo de ruptura anastomótica cuando están infectados con pseudomonas, independientemente del material. Es decir, las pseudomonas van a terminar reventando la anastomosis en venas o en PTFE. El afeitado un día antes sí funciona, los pelos no son simpáticos, los pelos no son buenos, los pelos metiéndose en las heridas quirúrgicas no son buenos, la culpa no es del etibón, son de los pelos que se quedan en las heridas. Entonces, afeitarlos, pero el día antes, no el día de la cirugía. Sí ha demostrado ser efectivo, una técnica aséptica impecable, la profilaxis antimicrobiana y que dure hasta las primeras 24 horas de la cirugía. Eso es lo que dicen las guías actualmente. Para la infección periprotésica se utilizan cefalosporinas de primera o segunda generación y vancomycin para los pacientes o las pacientes que son alérgicos o alérgicas. Ahora, ¿los guantes funcionan? ¿Cambiarse los guantes funcionan? Regálame esa pregunta, por favor. Ya casi terminamos. El cambio de guantes es una medida efectiva para reducir la CISO en los procedimientos vasculares. ¿Verdadero o falso? Démosles 10 segundos para eso. Entonces, usualmente uno ve los guantes y va a manipular el injerto, sobre todo cuando es un injerto artificial. Las venas no parecen tener como esa misma efecto en querer hacer que el equipo quirúrgico se cambie los guantes. ¿Funciona o no funciona como medida para reducir las infecciones del sitio operatorio? Bueno, no funciona, no ha demostrado ser una medida que cambie la infección en el sitio operatorio, entonces es una medida fútil. A mí me encanta cambiarme los guantes en momentos así porque pues están llenos de sangre a veces seca que no es lo mismo para manipular injertos o suturas o los injertos endovasculares y a uno le da una tranquilidad, pero no es una medida que ha cambiado esto. Muchas gracias. Ahora, Gracias. Ya, señor. sí. No, perdón. Gracias. El cierre con sutura monofilamento absorbible, estamos hablando del monocril,
Es preferible a las grapas cuando las heridas no tienen ninguna otra implicación. Eso sí ha demostrado cambiar. La profilaxis en los procedimientos dentales sí está indicada cuando hay procedimientos que incluyan el manejo del ápice, esos procedimientos periapicales, sí cambia. Es mejor la clorexidina que la iopovidona, sí ha demostrado tener un impacto. Entonces, mejor lavar a los pacientes con clorexidina que con yodo. El Iovan no ha demostrado tener superioridad, o sea, todas esas películas que utilizan compuestos de yodo dentro de la película sobre la piel, curiosamente no ha demostrado tener superioridad y uno pensaría que sí, yo igual la seguiré utilizando. Y el cambio de guantes, como les digo, no favorece. Entonces, la terapia antimicrobiana, que es lo primero que se hace, la elección del agente depende de la cobertura de los agentes y vamos a utilizar primero esa elección de amplio espectro, pero hacia el espectro gram positivo y debemos considerar el biofilm y la entrega del medicamento a los biofilm. Por eso muchas veces si tenemos el injerto expuesto y no vamos a hacer el procedimiento de inmediato, podemos considerar ese truco que conocen los cirujanos faciales, que es utilizar este este metacrilato que se utiliza para todo. Es un polvo, se hace se hacen unas pepitas, esas pepitas se revuelven con una ampolla de vancomicina, clindamicina o gentamicina y se colocan en la herida unidos con una sutura en el momento en el que se está secando, que son como perlitas, y esas perlitas, esos colores de perlas se colocan en la herida, mejoran la entrega de medicamento, aumentan el tiempo de entrega de medicamento y lo hacen más compatible con que las bacterias que están en el biofilm terminen afectadas por el antibiótico. De hecho, ellos tienen unas sustancias y unas capsulitas que se utilizan dentro de la herida para mejorar la entrega local, porque sí funciona la entrega local en los injertos periprotésicos cuando no se puede remover de inmediato, cuando hay que contemporizar esa cirugía de reparación. Mientras tanto, se pueden utilizar en los lavados este tipo de perlas. La flora local y los patrones de resistencia de cada hospital son esenciales, por eso hay que incluir a los infectólogos dentro del equipo multidisciplinario. Y si tenemos una sospecha de fístula aortoentérica, debemos utilizar antifúngicos de entrada. La duración, mínimo de 2 semanas si se remueve el injerto intravenoso, seguido de 2 a 4 semanas oral. Si se coloca un nuevo material, 6 semanas a 6 meses. A veces hay series que dicen 1 año cuando se cambia un material por otro material en el mismo lecho. Si no hay forma de resecarlo, de por vida. Por eso sí funciona el manejo no operatorio en los casos en que podemos tener una supresión antibiótica vitalicia. ¿Cuáles son los adjuntos? El manejo multidisciplinario. Todos los equipos deben estar incluidos: nutrición, cuidado intensivo, anestesiología, infectología es esencial. Y sí, estamos hablando de infección y estamos hablando de manejo antibiótico y por eso necesitamos todos los equipos metidos en esto. Juntas para estos pacientes esenciales multidisciplinarias. Aislamientos que se requieran, pues, de acuerdo al tipo de germen, Staphyloepidermidis, por ejemplo, requiere agar chocolate, requiere técnicas diferentes y ojalá la sonicación para obtenerlo, porque es un germen que no es fácil de cultivar. Y en los injertos, todo tipo de injertos, y el drenaje e irrigación solos no se recomiendan y no tienen utilidad en este tipo de infección. Es decir, no vamos a colocar drenes a estos pacientes porque no están recomendados en las guías ni por la evidencia. Las opciones de manejo son cirugía abierta endovascular, la terapia antibiótica supresiva vitalicia y la terapia paliativa. Hay pacientes que, por supuesto, no van a resistir la cirugía y que necesitan esto. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es prevenir la muerte por hemorragia. Ese es el objetivo del manejo quirúrgico. ¿Cuáles son los componentes de manejo quirúrgico? Primero, el retiro del material periprotésico, a pesar que tenemos cómo tener pacientes de forma vitalicia con antibiótico, el gold standard sigue siendo el retiro del material protésico, pero para eso tenemos que saber si los pacientes pueden o no pueden ser sometidos al procedimiento quirúrgico. Entonces vamos a hablar del retiro del material protésico a los pacientes que sí o sí pueden ser llevados a cirugía, porque es una cirugía muy mórbida en muchos casos. Ustedes ven esta cirugía, se hace un clampeo supraceliaco y un clampeo suprarrenal, se retira el material protésico, se hace desviamiento, control de foco, se hace un lavado pulsado, se obtienen muestras de tejido y se hace una reconstrucción arterial. Esa reconstrucción arterial vamos a ver qué puede ser o no puede ser in situ. Entonces, el planeamiento es fundamental. Ahí pueden ver el video otra vez. El planeamiento es fundamental, es multidisciplinario y debe hacerse un muy buen planeamiento. Si, por ejemplo, tenemos un aneurisma toracoabdominal que fue reparado con un ramificado fenestrado, debemos incluir a los equipos de perfusión, al equipo de anestesia dentro del planeamiento, hacer un muy buen briefing antes del procedimiento, repasar los pasos con el equipo, ojalá hacerlo en hospitales que tengan una muy buena experiencia en el manejo de este tipo de casos, que no es muy usual.
optimizar al paciente preoperatoriamente, nutricionalmente y hacer la optimización preoperatoria general del paciente que es frágil. Damage control significa contemporizar, significa, por ejemplo, en ese paciente que está sangrando en una fístula ortoentérica, colocar un injerto endovascular para contemporizar, disminuir el riesgo de hemorragia y poder planear esto. Esa es la cirugía de control de daños en la infección periprotésica. Hay que evaluar el riesgo perioperatorio, la fragilidad y la futilidad. Y este es un concepto que nuestros colegas los geriatras nos va a ayudar un montón, porque hay pacientes en los que realmente no vale la pena llevarlos a este tipo de procedimientos y el compromiso de los comités de ética de cada institución debe ser enorme y conocer estos casos para saber si vale o no vale la pena hacerlo. Entonces, las técnicas de reconstrucción extraanatómica e in situ. Tenemos las derivaciones axilobifemorales, dobles axilofemorales por cada lado. Hay que tener cuidado pues con el muñón, hay que hacer doble sutura y cubrimiento porque hay ruptura de muñón hasta el 20%, estamos hablando del muñón aórtico. La derivación extraanatómica tiene una infección del 15 y la permeabilidad es de apenas 64% a 5 años. Entonces, si podemos hacer los injertos, las reparaciones y las reconstrucciones in situ, deberíamos hacerla in situ con los riesgos que se tienen porque incluso la reinfección ocurre en las derivaciones extraanatómicas. Entonces, sí es más fácil de hacer, tiene sus ventajas a la hora de planear hacerlo, pero recuerden que tiene unos riesgos muy grandes para hacerlo. Ese es el algoritmo ISBS, donde ustedes ven que tenemos esa infección del vascular graft. Tenemos sí o no sangrado agudo. El sangrado nos dice si hacemos un puenteo contemporizar con un endograft. Si tiene sangrado, si no tiene sangrado, tenemos que saber si está o no está para cirugía. Si no está para cirugía, paliativo, antibióticos, drenaje de irrigación, paliativo porque este paciente va a necesitar antibióticos toda su vida. Y este paciente que no está para cirugía, por supuesto, tiene una expectativa de vida menor. Pero si está listo para cirugía, tenemos que saber si tiene o no tiene fístula. Si tiene fístula aortoentérica, hay que considerar esa reparación intestinal para llevar al paciente al explante. Entonces, es un procedimiento que se debe planear muy bien con el equipo de cirugía general y cirugía gastrointestinal para saber cuál es el riesgo perioperatorio y el riesgo que se tiene de reconstrucciones gastrointestinales. Si el paciente no tiene fístula, entonces se lleva al explante del material protésico y la reconstrucción se recomienda como primera opción in situ y como segunda opción una reconstrucción extraanatómica con ese cuidado que se tiene por el muñón y luego hacer todo el follow-up. Este es un algoritmo que nos dan los italianos, es un muy buen libro que pueden encontrar en las referencias para que lo bajen. El manejo definitivo, sí o no sirve para cirugía. Si sí sirve para cirugía, se hace una optimización perioperatoria, se hace una reparación abierta, el explante, control de la fuente y reconstrucción in situ. La reconstrucción in situ con venas profundas o vena safena, que es nuestra primera opción sin duda, para hacer reconstrucción de injertos en espiral o reconstrucción de injertos en paneles con venas femorales. Los apósitos, los injertos de parche bovino también nos sirven, son mejores a la hora de enfrentar la infección. Los apósitos compuestos, los apósitos que están con medicamento incluido, los apósitos que tienen rifampicina, por ejemplo, o son bañados o están con rifampicina adherida, han demostrado que sí funcionan, y los injertos cadavéricos congelados que son más difíciles de conseguir, por supuesto. Si el paciente no está para cirugía, antibióticos de por vida, una terapia de supresión, y si el origen de esto, el paciente no puede ser llevado a cirugía, pero el origen de esto era un aneurisma infeccioso, hay que considerar, pues, con el equipo multidisciplinario, retirarlo al año, si el paciente vive suficiente para llegar a este punto. Seguimiento, ¿cómo lo hacemos? Angiotac antes del egreso, antibiótico por 6 semanas, como les dije, luego 6 semanas más hemograma semanal, luego control por consulta externa en 6 semanas, luego PED en 3 meses, angiotac en 6 meses y angiotac anual después del procedimiento. Entonces, ¿qué nos llevamos de esto? La prevención puede disminuir considerablemente la incidencia. Eso somos nosotros los que podemos impactar en esto. El resto de ese paciente, sobre lo que no tenemos todo el control, pero ya sabemos qué medidas nos pueden prevenir y a qué debemos estar alerta. Ese paciente que llevamos a una endoprótesis y tiene un procedimiento odontológico, sepamos qué hacer. El diagnóstico, los criterios MAGIC, el diagnóstico inicial con un ATAC, pero la sospecha clínica, pues para poder solicitar un ATAC en este paciente debemos sospecharlo.
Deben realizarse todos los esfuerzos por identificar un germen, todos los esfuerzos posibles, porque es lo que nos da esa efectividad de la terapia antimicrobiana, teniendo un antibiograma y un espectro de acción bien delineado, podemos tener un paciente muy bien tratado con antibióticos. El planeamiento detallado del manejo multidisciplinario es fundamental. Multidisciplinario es el término del siglo. Pueden bajar ustedes, si son tan amables, con este código QR, pueden tomar un pantallazo si están en sus dispositivos móviles, tomar el pantallazo de esto y luego bajarlo, descargarlo, pero ahí están todos los artículos y un par de libros muy interesantes que les van a ayudar muchísimo para eso. Muchísimas gracias por permitirme esto y quedo a disposición de las preguntas y en compañía de los excelentísimos panelistas que tenemos hoy para hacer una discusión muy nutrida. Muchas gracias. Profesor Gómez, acabamos de escuchar una conferencia realmente científica, igualmente didáctica, muy excelente, diría yo. Entonces, aquí con los panelistas, quisiera hacer la primera pregunta. No pudimos oír tu presentación, Felipe. ¿Ya estás oyendo? Sí, sí, profe. Buenos días, ¿cómo están? ¿Por qué no te presentas que no pudimos Bueno, oírte? mucho gusto. Mi nombre es Felipe Tovar. Yo soy cirujano vascular de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. Soy cirujano general de la Universidad del Cauca y soy el jefe del servicio de cirugía vascular del Hospital San José de Popayán, de Clínica La Estancia y de la Clínica Santa Gracia. 5 minutos. Bueno, entonces, y aprovechando este panel que tenemos, la primera pregunta es la experiencia de cada cual, ¿cierto? De los del panel, del tipo de injerto de elección posterior a la explantación de la prótesis. Profesor Mejía. Muchas gracias. Realmente hemos pasado por todo. Inicialmente hicimos la derivación aquilofemoral con el explante y la ligadura de aorta o resección de la aorta infectada con todo y prótesis. Una vez el paciente salía adelante del asunto, hemos hecho derivaciones toracoilíacas, extraanatómicas, pero mucho menos extraanatómicas que una axilofemoral. Posterior a ello, hemos utilizado el NICE o el uso de la vena femoral para reconstruir la aorta. Y en los últimos casos hemos utilizado parche de pericardio bovino, que nos ha sorprendido la facilidad y la flexibilidad de poderlo utilizar. En este momento pensamos que el pericardio bovino es como la mejor opción, incluso por encima de la vena femoral, que era la que estuvimos usando durante varios años, pero nos hemos pasado a ello. No hemos usado aorta cadavérica, que es una de las opciones más interesantes que hay, pero entendemos que había un banco en Bucaramanga y hay uno en Medellín, pero no es fácil obtenerlo y el pericardio bovino realmente es bastante fácil. Profesor Ríos, perdón, no tenía activado el Sí, señor. Buenos días. Nosotros aquí en la ciudad de Manizales, pues, eh, comparto pues lo que dice el doctor Mejía. Frente a los casos que hemos de alguna u otra forma documentado y manejado, realmente lo que hemos realizado son derivaciones axilofemorales y en algún momento, alguna ocasión también con la técnica NICE. Yo sí quisiera de pronto resaltar, no voy a repetir lo que dijo el profe Mejía, pero he notado mucho y lo comentaba en algún momento con el doctor Tovar, que si bien nosotros en nuestra práctica quirúrgica y también con el entrenamiento que recibimos frente a la terapia endovascular, obviamente pues a todos nos puede pasar estas situaciones, pero he visto que realmente la complicación o llamémoslo la infección periprotésica es más frecuente en personal no quirúrgico. Me voy a referir con todo el respeto a los hemodinamistas, ¿sí? Creo que algo sucede allí y creo que en cada uno en sus sitios
o por lo menos aquí en nuestra ciudad, o intentamos que en el eje cafetero seamos los cirujanos vasculares, en compañía de los cirujanos generales, esa remisión a la especialidad para hacer el manejo integral. Entonces, me comentaba Felipe que hemos tenido 3 casos y realmente los 3 casos han sido hechos por hemodinamistas, que realmente que impacta el conocimiento y no solo eso, sino el reglaje en la técnica, no solo quirúrgica abierta, sino también endovascular. Gracias. ¿Cuál Doctor es tu... Tovar. Buenas. No, digamos que en nuestra experiencia tenemos la experiencia con injertos impregnados en plata y con cirugía de NICE. En uno de los casos que hicimos una explantación de un tórax, en uno de los hospitales no tenía posibilidad de colocar al paciente en circulación extracorpórea, entonces hicimos inicialmente una derivación axilobifemoral para mantener flujo y posteriormente hicimos la resección del aneurisma. La verdad son cirugías muy mórbidas. Tenemos experiencia en 2 tórax. Los 2 tórax, digamos que, como ya lo mencionó el doctor Gómez, la mortalidad es muchísimo más alta que en cirugía eh, que en EVAR, que es un aneurisma de la aorta abdominal. Y la verdad es que técnicamente es mucho más complejo. Porque en los 2 casos hemos tenido del tórax, hemos tenido fístulas aortoentéricas al esófago, y lo que nos ha generado la mayor complicación es el manejo del esófago, incluso más que la misma reconstrucción vascular. También es muy importante saber que estos pacientes tienen una altísima probabilidad de sobreinfección de todas las reconstrucciones que le hagamos, sea con injerto criopreservado, sea con vena femoral, que de por cierto es una cirugía bastante mórbida para el paciente, pero es un excelente injerto. Entonces, el llamado que se hace es, uno, a disminuir la probabilidad de infección. Y digamos que ser obsesivo en la técnica quirúrgica y en cómo uno se comporta en el quirófano, creo que hace la diferencia. Y pues digamos que nosotros por formación como cirujanos somos obsesivos. Usted me lo ha enseñado, doctor Herrera, que hay que ser obsesivo y en esto más, porque es un dispositivo que le va a quedar para siempre al paciente. Ese es como el llamado. Gracias. Yo creo que esta parte endovascular, para nosotros tenemos la experiencia que nos ha traído Felipe, pero antes de ello, y muchos de los cirujanos que estamos acá, nos vemos afrontados, sobre todo en las horas de la noche, a, a solucionar problemas, como es una trauma de aorta, ¿cierto? Pero asociado con lesiones del tracto gastrointestinal. Eh, ¿Cuál sería la estrategia, cierto, que debía uno utilizar, ya que está en un terreno contaminado con una herida de colon y tenemos una herida de aorta? ¿Cómo podríamos enfocar ese paciente para evitar la infección, que ya definitivamente es un factor de riesgo? En la Pues, doctor cirugía Herrera, de daños, yo creo que es bien importante, pues, el concepto del control de daño, que es salvar la vida del paciente. Es decir, no es el proceso de infección posterior lo que va a definir el manejo de la cirugía de control de daños, y el control como tal de los focos de contaminación debe ser contemporizado con el control del estado general del paciente. Más allá de eso, doctor Mejía iba a decirnos algo. sí, usualmente la lesión combinada de aorta y tracto gastrointestinal tiene una alta el advenimiento de los injertos impregnados de plata o de rifamicina, perdón, teóricamente disminuyen esta posibilidad. Si existe una lesión que no sea completa, que solamente sea debilidad de la pared aórtica, por ejemplo, en un caso de proyectil de arma de fuego, o si es solamente una herida cortante por un puñal o algo parecido, es preferible hacer un parche de safena sobre la aorta o un cierre primario a poner un injerto de dacrón, y tener siempre a la mano un parche pericardio bovino
que definitivamente es un injerto muy resistente a la infección y que funciona bastante bien. Obviamente hemos hecho muchos injertos de Dacron sobre tejidos infectados y hacíamos lavado exhaustivo y lavado con isodine solución sobre la prótesis, que es algo que yo sigo haciendo aún en aneurismas programados, porque hemos visto anecdóticamente que cultivos de pacientes programados, el trombo está colonizado por bacterias. Entonces es preferible hacer algún tipo de manejo antiséptico local, incluso en aneurismas programados. En trauma, como es la pregunta, sin ninguna duda, controlar el daño, hacer la reconstrucción intestinal y evitar injertos de Dacron hasta donde sea posible. Qué pena, profesor Mejía, se me cayó la luz y se me fue el audio. Eh, bueno, no sé, los otros panelistas. Profe, en mi experiencia, la idea es que, pues, siempre está la safena, la siempre confiable. Y estoy de acuerdo con el doctor Mejía que cuando hay lesiones que no comprometen toda la circunferencia, una buena opción es colocar parches de safena, que es algo que es técnicamente no tan complejo. ¿Qué otras opciones de venas grandes uno puede tener? Una opción que he utilizado es injertos de vena yugular interna. Es un injerto que es casi 1 a 1 con la aorta en un paciente relativamente joven. Y no hay o sea, nos ayuda a que no tengamos tanto problema con la formación de un nuevo injerto con safena. La tubulización de la safena a veces no es tan fácil y es dispendiosa. Y pues en un paciente traumatizado. Experiencias con shunts en aorta, yo no he tenido, sí he visto casos. Y al igual que el doctor Gómez, pues uno tiene que ser claro cuáles son los objetivos de la cirugía. Y creo que en control de daño, pues básicamente sacar vivo al paciente. ¿Es válido hacer un shunt? Yo creería que sí. Creo que usted tiene experiencia en colocar tubos de tórax en la aorta como shunt. Yo creo que si uno tiene la experiencia y la capacidad, es una buena opción. Yo creería que con el flujo que tiene la aorta, le da el tiempo a uno para pensar y poder reconstruir al paciente. Gracias. Gracias. Doctor Ríos o doctor Gómez, ¿alguna sugerencia? Creo que también, digamos, dentro de esos casos de trauma, no solo, como han comentado los compañeros, el lavado intraoperatorio exhaustivo y posoperatorio, el seguimiento estricto a los pacientes, también he visto una alternativa muy buena con los sistemas de presión negativa. De hecho, en ocasiones se teme mucho porque al ser la aorta, al tener algún tipo de reparo, de pronto se puede considerar que el sistema de presión negativa no pueda ser viable, pero me parece que es una muy buena opción en esa alternativa de los pacientes. En algún caso tuvimos una lesión mixta de vena cava inferior y de aorta, ¿sí? En algo donde se hizo control de daños y nosotros lo que hicimos fue hacer la ligadura de la vena cava prácticamente a la altura de la bifurcación y curiosamente aprovechamos ese segmento de cava para hacer el reparo también en la aorta. Entonces, digamos que de una u otra forma la pudimos sacar bien, el paciente está vivo y simplemente fue como una experiencia anecdótica que me parece importante comentar. Y se utilizó también un sistema de presión negativo. Gracias. Profesor Gómez. Doctor, yo creo que se ha dicho todo. Los injertos que tienen ese origen biológico tienen una resistencia mayor a la infección. Los injertos que son del paciente, la safena, la vena femoral o como dice el doctor Tovar, la yugular, son la elección de esos campos contaminados porque tienen una resistencia demostrada mucho más grande a la infección. No obstante, el cirujano general en un campo en un entorno de cirugía de control de daños, lo que debe pensar es en esa supervivencia del paciente, en disminuir el tiempo del procedimiento, en sacar al paciente a esa recuperación y en el second look seguramente va a tener el equipo multidisciplinario que le va a ayudar a tomar la decisión correcta a la hora de reconstruir. Ese paciente que se contemporiza con cirugía de control de daños es un paciente que está vivo y que se ha recuperado con el equipo de cuidado perioperatorio en la UCI y puede tener una reconstrucción y nos da tiempo para pensar en qué material vamos a usar.
pero ese paciente de lesión arterial hay que sacarlo vivo, no hay que hacer medidas heroicas en las cirugías, reconstrucciones que son innecesarias en el primer vistazo del paciente en cirugía de control de daños. Pero pues si se tiene que hacer algo, elegir esa opción que sea de origen biológico. En general, los pacientes de trauma, con el advenimiento de tener el ECOFACS, ya tienen una alta sospecha uno de tener lesiones, sobre todo intraabdominales, no tanto las retroperitoneales. Inclusive en los inestables se les coloca el REBOA para poder en determinado manejarlos desde el punto de vista, digamos, mínimamente invasivo. ¿Tienen alguna experiencia con el REBOA y pudiendo hacer manipulaciones endovasculares? Profesor Mejía. Doctor Mejía. No, señor, yo no tengo experiencia en REBOA, en trauma. Es obviamente una posibilidad y tenemos, digamos, un kit nosotros de aneurisma roto, que es exactamente la misma teoría del REBOA, y lo usamos de rutina en aneurisma roto, pero no hemos tenido la oportunidad de hacerlo pues por trauma. Usualmente dentro del protocolo que tenemos en la clínica está el angiotag y la arteriografía en casos de requerir de tener, por ejemplo, un trauma de pelvis exsanguinante, se pasa de... Pero tenemos un kit de aneurisma roto, pero no he tenido la oportunidad de usarlo en trauma abdominal. Profesor Río, ¿lo han utilizado en Manizales? Dentro de las instituciones en las cuales hacemos parte, se tiene el kit del sistema de REBOA. Sin embargo, pues son instituciones que tienen cirugía vascular las 24 horas, todos los 365 días del año. Entonces, digamos que hay una respuesta rápida del equipo de cirugía vascular y pues afortunadamente se pueden hacer los manejos de manera inmediata. Entonces, realmente no tenemos, digamos, experiencia directamente con el REBOA. Felipe, ¿qué opina de que, por ejemplo, en la parte del trauma de la subclavia, el 60% y cada vez más tiene mayor indicación y mayor éxito el hecho de tener uno un control por vía mínimamente invasiva? Y lógicamente, como ya lo hemos expresado a través de la charla y lo expresó el doctor, definitivamente las infecciones son menores. Digamos que la subclavia es una arteria que es bastante compleja de acceder, ¿sí? Muchos de los cirujanos pensamos, hasta que no tenemos clara la anatomía o hasta que no operamos una subclavia, que operamos la subclavia. Gran parte es la arteria axilar. Cuando nosotros vemos el acceso que necesitamos para poder hacer un control vascular de la subclavia en un trauma, es muy complejo. Ahora bien, el acceso que necesitamos para hacerlo por vía endovascular es totalmente, es muy fácil. Y digamos que si uno está en una institución que tiene las herramientas, es relativamente fácil de solucionar. ¿Cuáles son los problemas cuando uno tiene lesiones que no son de la subclavia? Ejemplo, el tronco ignominado. Uno, que anatómicamente es una arteria que es muy corta, muy grande y que tiene una bifurcación que va hacia la carótida. Entonces, el riesgo de tener una lesión asociada a una colocación de un stent no es pequeña. Hay muchas más opciones desde el punto de vista vascular diferentes a los stents, cosas que yo he hecho, embolizados en los pseudoaneurismas. Uno puede canular el pseudoaneurisma y lo puede cerrar de afuera hacia adentro, ¿sí? Tenemos posibilidad de cerrarlo con coils, con diferentes sustancias embolígenas, unas transitorias, otras no transitorias. Ejemplo, torpedos de Gelfoan. Ejemplo, líquidos embólicos, Onyx, Squid. Y la verdad es que creo que en un paciente que no tiene sangrado es una buena opción. Ahora bien, el paciente que tiene sangrado también le podemos hacer un manejo híbrido. Y el manejo híbrido básicamente es entrar, colocar un balón y empezar a operar el paciente de una forma controlada y sin tener el sangrado masivo que va a hacer entrarle a este paciente, sobre todo si es una lesión de la subclavia izquierda, que el acceso es todavía mucho más difícil que la derecha.
Entonces, creemos que es una buena opción para poder tratarlo. Ahora bien, ¿con qué lo podemos hacer? Pues injertos, la subclavia es una arteria de más o menos 8 milímetros, podemos utilizar, si el paciente es grande, una buena safena, vena femoral, hacer un panel de safena. La verdad es que hay muchas opciones. ¿Qué pienso del control de daño? El control de daño es importante. La subclavia uno la puede ligar. Es importante tratar de respetar la vertebral, pero creo que muchas veces prima la vida del paciente y en una lesión tan compleja, creemos que usted puede ligar la subclavia. Nosotros lo hemos hecho muchas veces en pacientes con aneurisma de tórax roto o disecciones y la verdad es que el paciente claudica, pero la probabilidad de isquemia en esa oclusión de la primera porción es relativamente baja. Gracias, Felipe. Por última pregunta, quiero, eh, sobre todo en las lesiones por aplastamiento que comprometen la ilíaca externa y que se coloca un injerto. Hemos tenido un par de casos en los cuales hay infección de ese injerto. Vemos el injerto. Hablaba el doctor Gómez algo sobre el manejo de terapia antibiótica local. En nosotros nos ha ocurrido que se han estallado, ¿cierto? Se han estallado esos injertos. Entonces, doctor Gómez, en esos injertos que estamos viendo y que los vemos, podríamos recurrir a lo que usted nombró en su conferencia, profesor. Sí, señor. En el mismo proceso de pensamiento del resto de los materiales protésicos, que es que si el paciente no está apto para cirugía, está contraindicado para cirugía y nuestra opción es no operarlo, sí se pueden utilizar tanto los antibióticos sistémicos como los locales. En el vínculo que les envié con el QR hay unos artículos acerca de hecho, cómo se hacen estas partículas, estas perlas, para entregar el antibiótico localmente, más todas las técnicas de desviamiento, lavado frecuente que se hacen, los cultivos seriados, sí se puede hacer, se han mantenido y hay varios reportes en la literatura de mantener los injertos en los pacientes en los que está contraindicado el procedimiento. Sin embargo, doctor, el gold standard sigue siendo retirarlo, retirar el injerto porque es el manejo ideal. Solo los pacientes que son la excepción, que no son aptos para cirugía, que la cirugía es fútil, está contraindicada o tienen fragilidad como para no soportar el procedimiento, son los que se dejan con antibiótico de terapia supresiva vitalicia y con manejo local de la herida con antibiótico que se entrega localmente. Gracias. Para ir cerrando, doctor Mejía, ¿quiere dejar algunas perlas para llevar a la casa? Sí, varias cosas. Primero, nosotros los cirujanos invadimos a los hemodinamistas en su sala, pero son salas que son de muy poco control bacteriológico, por decirlo así. No solamente por ellos, sino por la esencia de la sala, que es una sala de libre circulación. Es el momento de regresarnos a salas y que en las instituciones grandes podamos tener un equipo, un angiógrafo real en salas de cirugía. Es más, podemos subir a los hemodinamistas a cirugía más bien, que allá sí tienen que respetar el tránsito de las personas, deben la movilización de las personas. Fíjense que en hemodinamia todo el mundo baja a ver discos, todo el mundo baja a ver imágenes y arriba en una sala de cirugía eso se va a respetar mucho más. Yo creo que nos salimos de salas a hemodinamia y ahora tenemos que devolvernos a salas y si es necesario traernos a los hemodinamistas o dejarlos allá abajo en su sala de hemodinamia. Creo que es una de las cosas importantes. El otro punto, no lo escuché muy bien si Juan Carlos lo dijo, es que la mayoría de los pacientes que operamos muchas veces duran varios días hospitalizados mientras estudian, mientras autorizan, mientras se programa, mientras hay disponibilidad de sala. Y estos pacientes, la bacteriología les cambia. Y de rutina, yo les coloco como profilaxis vancomicina a todo paciente que lleva más de 72 horas hospitalizado dentro de estudios o eso. Nosotros preferimos siempre lo programado, que llegue el mismo día de la cirugía, pero lo que requiere por condiciones de diagnóstico de autorizaciones,
y dura más de 48, 72 horas. La profilaxis con vancomicina me parece que las guías son claras en ello. Sí, señor. La literatura Gracias, profesor. está soportando su apreciación, sí, señor. Gracias, profesor. El profesor Ríos, Eh, algo para llevar a la casa. Creo que lo más importante, fuera de todo lo que se ha dicho, es el trabajo en grupo, ¿sí? Si bien somos cirujanos vasculares, también somos cirujanos generales. Creo que debemos de continuar el apoyo entre todos nosotros en los sitios de complejidad donde están ambas especialidades. Afortunadamente, donde nosotros estamos, contamos con el apoyo de cirugía general. Realmente no es lo mismo el hecho que yo ya no haga manejo frecuente del tracto gastrointestinal, a diferencia de los compañeros de cirugía general, y creo que debe continuar siempre el apoyo entre los dos equipos, es supremamente fundamental. Comparto lo que dice el profe Mejía, intentamos ser muy rigurosos en las salas de hemodinamia, pero creo que con la experiencia que hemos tenido en nuestra región, me parece que es lo que más se rompe y no veo ninguna otra explicación para que eso haya ocurrido. Creo que entre nosotros tenemos que tener el liderazgo para esas salas, procurar que la técnica quirúrgica sea supremamente reglada y estricta. Muchas gracias. Profesor Tobar. No, pues agradecerle a la Asociación Colombiana de Cirugía y a usted, profe, por la invitación. Creo que nosotros como Asociación de Cirugía Vascular consideramos de que estos espacios son muy importantes para la integración que hay y como lo dice Lucas, consideramos de que nosotros somos un apoyo para los servicios de cirugía general y cirugía general es un apoyo para nosotros. Consideramos que todo esto que nos estamos viendo abocados a tener que saber, tratar y que es multidisciplinario, tenemos que acercarlo y aterrizarlo a los diferentes servicios. Y creemos que nosotros como cirujanos tenemos la facilidad de poder entender cuáles son las necesidades, hacia dónde vamos y generar una mayor integralidad tanto para el grupo de cirugía general como para nosotros que somos cirujanos vasculares y que además somos cirujanos generales en nuestra mayoría en Colombia. En cuanto a las infecciones y a la necesidad de que los cirujanos vasculares hagamos y transmitamos toda esa obsesividad del manejo aséptico que tenemos, eso sí impacta. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Lucas en que nosotros tenemos que transmitir todo nuestro conocimiento en las salas de hemodinamia y volverlas un quirófano en lo posible. Bueno, muchas gracias. Gracias, Felipe Coca, ha sido un excelente conversatorio. Me piden por el chat, profesor Gómez, que si usted coloca un minuto más para tomarle el QRS, tomarle la foto, por favor. Por supuesto, sí, señor. Yo creo que lo que acaban de decir el profesor Mejía, yo hace poco de revisar todo lo que acerca de este tema y tal vez nosotros en Colombia son muy pocas las clínicas que tienen una sala híbrida y cuando se ha hecho el hacer el costo de una sala híbrida son sumamente costosas, ¿no? Yo no sé en qué punto en determinado momento se llegue a eso, pero es el ideal, pero son sumamente costosas las salas híbridas, poderlas tener en salas de cirugía, ¿no? Yo no sé, Sí. no, desconozco en Colombia si existen o no y pues cómo funcionan, ¿no? Sí, realmente la sala híbrida tiene un gran inconveniente y es que los costos del equipo de una sala híbrida son casi el doble o el triple de un angiógrafo común y corriente. Pero probablemente la idea sea al revés. El mismo angiógrafo de hemodinamia esté en una sala quirúrgica y eso abarata los costos de una sala híbrida, porque la sala híbrida en teoría es una sala que termina siendo bastante desperdiciada, porque solamente se usa para procedimientos radiológicos. Entonces, corren el equipo para un lado y la mesa la usan para operar cualquier cosa, caderas, lo que sea. Pero entonces se desperdicia ese angiógrafo. Puedes usar, todas las salas se desborda el uso del angiógrafo. Entonces, en vez de poner un segundo angiógrafo en hemodinamia, creo yo que lo más útil para todos es poner un segundo angiógrafo, pero en una sala quirúrgica. Eso abarata los costos de sala híbrida.
Completamente de acuerdo. Bueno, profesores muy amables por atender esta invitación de la Asociación Colombiana de Cirugía. Eh, Esperamos verlos con más frecuencia con nosotros, compartiendo sus conocimientos, porque todo va a redundar simplemente en nuestros pacientes. Les agradezco mucho, pues, su tiempo que ha tenido, profesor Mejía, que la pase muy bien en Miami y ojalá le cambie el clima. Y a todos, pues, porque todos los cirujanos nos toca a las 7 de la mañana estar comenzando. Muy amables y profesor, muy amable por haber estado con nosotros. Una excelente Gracias por la conferencia. invitación. Un honor Gracias, estar aquí. profesor. A todos los Muchas esperamos gracias. el próximo jueves. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. que esté muy bien. Muchas gracias, profe. Chao, chao. Buenos días a todos. Día, hasta luego.